Esta es la primera parte. Somos necesitados. La vida es dura. Nuestros corazones están ocupados. Circunstancias duras encuentran corazones ocupados. El pecado pesa mucho. Dile, ayúdame al Señor. Dile, ayúdame a otros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por todas y cada una de tus hijas. Gracias, Señor, que tú nos has llamado a tu reino. Gracias, Señor, porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamadas tus hijas. Te pido, Espíritu Santo, que llenes este lugar con tu presencia, que impartas en nosotros sabiduría, amor y poder para caminar juntas, Señor, en esta tierra, para que tu reino sea visible al mundo, Señor. Dirige esta mañana y que sean tus palabras a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El decir que la vida es dura no significa que nos estamos quejando. Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Ok? Pueden anotar esa cita, está en Juan 16:33. Si nos ponemos a pensar solo en las aflicciones, tenemos un sinnúmero. Pero les voy a decir algunas. Nuestra salud, incertidumbre financiera, la violencia local, promesas rotas, muchas cosas que hacer. La salud de nuestra familia, discriminación, injusticia, terrorismo internacional. La vida es dura, ¿ok? Lo tenemos que tener claro. Si sacamos una radiografía de quiénes nosotros somos, empezamos por que tenemos un cuerpo que nos puede bendecir con buena salud, pero un cuerpo que también envejece y que nos puede dar migraña, que podemos tener falta de sueño, que nos pueden dar un diagnóstico de una enfermedad autoinmune, de cáncer. Estoy dando esto para que ustedes sepan que dentro de lo que es que la vida es dura, aparte de todas las circunstancias, está que tenemos un cuerpo y a veces es duro lidiar con este cuerpo. Segundo, tenemos relaciones. Vamos a hablar de 5 cosas en solo esta parte que es de la vida es dura. Número 1, nuestro cuerpo. Número 2, nuestras relaciones. Es en las relaciones con otros que encontramos la mayor satisfacción, pero también nos producen los mayores dolores de cabeza. Nos necesitamos unos a otros, pero dentro de esas relaciones nos pueden romper el corazón. Podemos tener relaciones pacíficas, pero también en medio de estas relaciones podemos experimentar el rechazo, la victimización, la soledad. Como les dije, necesitamos de personas en nuestra vida. Eso es lo que la Biblia dice. Pero también las personas nos pueden hacer la vida difícil. Tercero, nuestro trabajo. Nuestro trabajo incluye el trabajo que tenemos o el trabajo que quisiéramos tener. Lo que hacemos y el dinero que ganamos. Tanto la pobreza como la riqueza nos ponen en una situación vulnerable. Porque si pasamos por pobreza, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Ok? Y que nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos para obtener los recursos que necesitamos para vivir. Si tenemos todo lo que necesitamos y tenemos riqueza, podemos confiar en nuestro dinero. ¿Ok? Entonces tenemos el cuerpo, tenemos nuestras relaciones, tenemos nuestro trabajo. Ahora vamos a hablar de los seres espirituales y del mundo. Lo creamos o no lo creamos, hay un mundo espiritual que tú y yo no lo vemos, pero que está ahí. Pablo dijo que no tenemos guerra en contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Están ahí. Los demonios nos pueden afligir, como en el caso de Job. Hay ángeles que nos protegen. Y en este caso de estas influencias espirituales viene la tentación también. No es Dios quien nos tienta. El mundo, cuando habla la palabra de que el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿ok? Es el sistema mundial en el que vivimos, está en contra de Dios. Y eso hace que la vida también sea más dura. Si alguien puede abrir Efesios 6 y leer del 10 al 12. El hecho de que existan estos seres espirituales
y el mundo, el sistema del mundo, es como un coro que nos está todo el tiempo hablándonos y que atenta en contra del carácter de Dios y de los valores de Dios. ¿Alguien lo tiene? Efesios 6, 10 al 12. 10 al 12. Uh-huh. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, ¿nos quedó claro? ¿Por qué la vida es dura? Tenemos un cuerpo, tenemos relaciones, tenemos un trabajo, hay seres espirituales y un sistema en el mundo que va en contra de Dios. Lo último, el trono de Dios y su reino. Por sobre todo esto, si hiciéramos un círculo, está el trono de Dios y su reino, que está por sobre todo. Vivimos en todo tiempo y en cualquier circunstancia delante de Dios. Lo creamos o no lo creamos. Vivimos, lo que pasa es que no estamos siempre conscientes de eso. Debiéramos, pero vivimos siempre delante de Dios. Él es soberano y está activo. Nunca duerme y está presente en todos los detalles de nuestra vida. Alguien que me busque Juan 10:10. Porque si hablamos de esta primera parte en que decimos que la vida es dura, nos desanimamos. Pero, ¿qué fue lo que dijo Jesús en Juan 10:10? Quien lo tenga, que lo lea, por favor. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Ok, el Hijo de Dios, Dios mismo, te dice, sí, la vida es dura, pero yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Ok. So, cuando pensamos en todo esto, en que la vida es dura, que es incierta, que es frágil, ¿qué hacemos? Hablamos honestamente con el Señor. Le decimos lo que hay en nuestro corazón. A veces no necesitamos pedirle nada, simplemente decirle, Señor, la vida es dura. Hablar con Él. Segundo, nuestros corazones están ocupados. Las circunstancias de la vida son fáciles de entender, pero en nuestro corazón es donde las cosas se ponen más complicadas. Nuestros corazones están emocionados todo el tiempo, nuestros corazones guían nuestros pensamientos y nuestras acciones. Cuando se encuentra este corazón ocupado e interactúa con una circunstancia dura, ¿sabe lo que empieza? Empieza un cuestionamiento, empiezan preguntas. Viene una circunstancia dura a tu vida, tu corazón está emocionado con diferentes cosas. Y podemos escuchar diferentes voces. Viene una circunstancia dura a tu vida. Quiero que alguien busque Mateo 22 al 33. Yo sé que a veces hemos escuchado, este es el corazón, este es el espíritu, este es el alma, pero cuando hablamos del corazón el día de hoy, vamos a hablar de nuestro ser interno, ¿ok? Del que se comunica con Dios. Acuérdense que un día, sea que el Señor venga y estemos acá cuando Él venga, o que nos muramos, el cuerpo se queda acá. Nuestro ser interno es el que se va a ir con el Señor. Ese ser interno, nuestro corazón que se comunica con Dios, es ahí donde está lo bueno y lo malo. ¿Qué dice Mateo 22, 33? Al oír esto, la gente quedó admirada de esa enseñanza. ¿No dice anteriormente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Mateo 22, 33, ¿no lo dice ahí? Ok. La palabra habla del corazón como una fuente, como un tesoro, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. No vamos a buscar todas esas citas porque son muchas, pero si las quieren anotar, Proverbios 4:23, Proverbios 5:20, Juan 7:38, Mateo 6:19 al 21. Todas estas escrituras nos hablan de que el corazón es una fuente, de que es un árbol, de que es un tesoro.
Y esto nos quiere decir que detrás del escenario están nuestros corazones en acción. Acuérdense que lo que hoy día estamos hablando es consejería bíblica. Que cuando tú y yo vemos a una hermana que está sufriendo, ¿qué hago, Señor? ¿Le hablo o no le hablo? ¿La consuelo o no la consuelo? ¿La confronto o no la confronto? ¿Oro o no oro? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Pero esta es la primera parte, porque a veces nos encanta ayudar, pero no nos gusta pedir ayuda. Porque nos hace sentir, nos afecta el ego pedir ayuda, ¿verdad? Seamos honestas, es más fácil ayudar que pedir ayuda. Por eso tenemos que entender primero, para poder ayudar bien, que nosotras mismas somos necesitadas. Las emociones provienen del corazón, las emociones son la respuesta al mundo que nos rodea, las emociones dicen más acerca de quiénes somos que de acerca de las circunstancias que nos rodean. Es como, por ejemplo, tú ves una amiga que le han dado una medicina que la tiene media, no digamos drogada, pero como medio apá, y tú dices, no es ella. Porque tú sabes cómo ella reacciona y cómo son sus emociones. Tú conoces a una persona por sus emociones, cuando esa persona habla de su esposo, cuando habla de su hijo, cuando habla de su trabajo. Tú vas conociendo a una persona por sus emociones y por la forma en cómo ella se pone cuando habla acerca de ciertas cosas. Ahora, ya sea que estemos alegres o tristes o ansiosos, que sintamos vergüenza o culpa, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que atesoramos? Si nosotros podemos contestar esas preguntas, vamos a saber realmente quién está en el centro de nuestro corazón, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos emociona. En cuanto a nuestra relación con Dios, esta es mi pregunta para ustedes y para mí misma. ¿Es Él lo más atesorado en nuestra vida? ¿Amamos lo que Él ama? Prestemos atención a nuestras propias emociones y a las de nuestras amistades. ¿Qué es lo que te hace emocionarte? ¿Qué te pone feliz? ¿Qué te entristece? ¿Qué te frustra? Lo bueno y lo malo proviene del corazón. Vemos cosas buenas como vecinos ayudándose a vecinos, alguien que encontró una billetera y la devuelve, siendo honesto. Vemos cosas buenas, pero también vemos cosas malas que salen de nuestro corazón. Y bíblicamente dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vemos que hay algo bueno en el corazón. También dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Lo bueno y lo malo vienen de nuestros corazones. ¿Qué más está en los corazones? Las alianzas espirituales vienen en el corazón. Es ahí donde, como les dije, se encuentra nuestra conexión con Dios. Romanos 2:15 dice, eso anótenlo, no lo vamos a leer, pero dice que Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Y aún antes de que no lo conociéramos, de que tal vez no lo hubiéramos recibido a Él como nuestro Salvador y Señor personal, teníamos esa ley ahí. Y había una conciencia que todo ser humano tiene. Por eso es que el corazón es tan importante. Ahora, en cuanto a las emociones que nosotros tenemos, más lo que otras personas nos han dicho, es como nosotros percibimos a Dios. Les voy a decir una cosa, ninguno de nosotros, mientras vivamos en esta tierra, vamos a entender realmente cómo Dios es. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, en aquel día no me van a preguntar nada, porque vamos a ver a Dios como realmente es. ¿Saben ustedes que nosotras mismas en nuestra vida nos hemos inventado mentiras? Y el enemigo también nos ha dicho mentiras y nos ha hecho tener una imagen que no es exactamente como Dios es. El día en que estemos frente a Él y que tengamos un cuerpo glorificado y que ya no haya más pecado y no estemos en este mundo, vamos a saber realmente cómo Él es. ¿Ok? Quiero leer una cita que está en Efesios 1, 16 al 17. ¿Julie la puedes leer? No tengo mi Biblia en español. Oh. Pela, ¿tú la tienes? Efesios 1, 16 al 17. No he dejado de dar gracias por ustedes, al recordarlos en mis oraciones.
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que los conozcan mejor. Ok, ¿se dan cuenta? Pablo está diciendo, lo más importante para ustedes, y yo oro por eso, es que el Señor, a través de su espíritu, les dé el conocimiento de quién es Dios, para que lo conozcan correctamente como Él es. También hay otra cita, pero no la vamos a leer, que está en Efesios 3, del 14 al 19. Eso es lo más importante que Pablo nos dice, que conozcamos a Dios. Pablo entiende que la necesidad más profunda de nuestro corazón es conocer a Dios correctamente y seguirlo. Si queremos ser ayudados y ayudar a otros, tenemos que siempre apuntar a esto. ¿Okay? Esto es lo base más importante de la consejería bíblica. Entender que cuando ayudamos a otros, queremos que nos ayuden, apuntamos a eso. Queremos conocer al Señor como Él es y queremos que tú, hermana, que tú, mi amiga, conozcas al Señor como Él es. Después vemos que circunstancias difíciles encuentran corazones ocupados. Ya sabemos que la vida es dura. Entonces, cuando nuestros corazones están ocupados con todas estas emociones y se encuentran con circunstancias difíciles, la conversación entre los dos comienza. Normalmente es una conversación interna. Esto es doloroso. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Ninguna de ustedes le ha hecho esa pregunta al Señor? Cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad, o cuando se te muere un ser querido, o cuando pierdes tu trabajo. Yo lo he hecho. Esto es doloroso. ¿Por qué me está pasando esto? Y viene alguien que es nuestro enemigo y nos susurra, si Dios es bueno, ¿por qué no te libró de esto? Ahora, nosotros podemos adoptar la voz del enemigo, acuérdense que Él es padre de mentira, y creer que es nuestra voz. Y empezamos con, ¿realmente a Dios le importa? Si a Él le importara, ¿por qué permitió que Él se muriera? ¿Por qué Él no me libró de ese accidente? Empezamos a escuchar la voz del enemigo, más nuestra voz, y vamos. Va y viene, va y viene. Ahora, viene la voz de Dios también. Está nuestra voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Esto es lo que te dice Dios. Mira a Jesús, crucificado en la cruz, levantado de los muertos, el que sufrió, el Hijo de Dios sufrió. Si alguien a ti te ha dicho que si tú eres cristiano no vas a sufrir, te tengo que decir que eso no está escrito en la Biblia. Jesús sufrió. Es la evidencia de un amor que no falla en la aflicción. El sufrimiento provoca muchas preguntas y para la mayoría de ellas vas a tener que confiar en mí, dice el Señor. Mi amor no es como tú piensas. Porque nosotros tenemos un concepto del amor humano, en que, ay no, que el niño no se caiga, que el niño no sufra, que el niño no llore. Pero el amor de Dios es diferente. Jesús sufrió. Entonces está esa voz del enemigo que nos está haciendo dudar que Dios nos bueno y Dios nos ama, porque debiera habernos librado. Está nuestra voz que dice, esto me duele, ¿por qué tenía que pasar? Y está la voz del Señor que te dice, confía en mí, estoy contigo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién tiene la última palabra? Gana o nada tiene sentido, a Dios no le importa y la experiencia de sufrimiento se hace peor. O no entiendo esto, pero yo sé que mi Padre me ama y que puedo confiar en Él. Y encontramos propósito en el sufrimiento. Quiero leer una cita en 2 Corintios 4:17. La primera que la encuentra, que la lea. ¿Alguien la encontró? 2 Corintios 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Ok, ¿tú puedes creer que la mayoría de las cartas que escribió Pablo las escribió en la cárcel? Y no son como las cárceles de los Estados Unidos. Ahí no había aire acondicionado. Eran horribles, horribles. Y él dice, pero este sufrimiento ligero, pasajero, no se compara con la gloria eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, cuando necesitamos más ayuda,
Aún aquellos que son fuertes en la fe pueden ser tambaleados cuando el sufrimiento amenaza las cosas o las personas que más amamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? No lo vamos a leer por completo, pero el Salmo 22, del 1 al 22, es un salmo profético y es acerca de Jesús. Cuando pasó, ustedes saben que mucha de la parte de los salmos y de Isaías son proféticos, y este es Jesús. Voy a leer solamente los primeros versículos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras y de mi lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, y la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Lean este salmo en la casa. Esta fue la forma que usó Jesús en medio del sufrimiento. ¿Qué hacemos? Y si quieren, anotan esto. De acuerdo al Salmo 22, número 1, ponemos nuestra queja delante del Señor. Honestamente, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Honestamente, al Señor no necesitamos ponerle ninguna máscara. Él conoce las profundidades de nuestro corazón. Número 2, recordamos las promesas de Dios y su fidelidad. Aquí dice el versículo Dios, pero tú eres santo. Tú escuchaste a nuestros padres, tú los libraste. Número 1, pon tu queja delante del Señor. Número 2, recuerda las promesas de Dios y su fidelidad. Número 3, encuentra consuelo y paz en Jesús. Número 4, déjale saber a otros que también pueden encontrar descanso y consuelo en Jesús. Una de las habilidades más críticas para cada seguidor de Jesús es poner orden a este lío interno que tenemos adentro. Yo sé que esto es tal vez un material un poco profundo que normalmente no se trata en una predicación normal en la iglesia, pero saben que a veces vamos a la iglesia y mostramos que estamos bien y tenemos tremendo lío adentro. Y por eso es que yo creo que de verdad fue el Espíritu Santo que te inspiró, Alex, en tratar este material. Porque esto es importante, como cristianos, que traigamos orden a este lío interno y a crecer en medio de nuestras dificultades en vez de desvanecernos o marchitarnos. Eso está en 2 Corintios 4:6, no lo vamos a leer ahora, pero si tú y yo leemos la Biblia, saben que al final la tribulación no va a ganar. La tribulación no va a ganar. Lean al final el Apocalipsis, ganamos, al final ganamos. Esto es pasajero, Pablo lo dijo. Son pasajeras, son temporales, aunque a veces duren años. La eternidad va a ser más larga. Ok, siguiente punto. El pecado pesa mucho. Pareciera que nuestro principal problema es el sufrimiento. Pareciera. Y quisiéramos evitarlo como fuera. Pero la verdad es que hay algo más. Y nuestro problema más grande es el pecado. Como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Hay una relación entre los dos. El sufrimiento expone el pecado en nuestro corazón, como muy pocas cosas lo pueden hacer. ¿Saben que cuando nuestra vida nos está yendo todo bien, nosotros podemos confundir en que la satisfacción personal es nuestra fe y que estamos contentos con el Señor, cuando en realidad estamos contentos con las circunstancias? Me está yendo tan bien, encontré el trabajo que me quería, soy novia con el hombre de mis sueños, todo me está yendo tan bien. Y en realidad estamos satisfechos con las circunstancias, no con el Señor. ¿Ok? Cuando la vida es dura y cuando la vida se mantiene dura, las alianzas de nuestro corazón se hacen más evidentes. El sufrimiento revela el pecado que nos asedia. Y quiero que leamos esa cita. Hebreos 12:1. La que primero lo encuentre, que la lea, por favor.
Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Tú sabes lo que es asediar? Alguien está hablando aquí, en el teléfono. Asediar, que está ahí, que te asedia, que no te deja tranquilo. En otras versiones de la Biblia dice que te agarra y que no te quiere soltar. Tenemos que despojarnos de ese peso. A veces no queremos, no, yo quiero hablar de las cosas malas en mí, pero no quiero nombrar la palabra pecado, porque no, pecado suena muy fuerte, pero esa es la realidad. El peso más pesado de nuestra vida es el pecado. Tenemos que mirar este peso, y el método de ser libre del peso de este pecado es la confesión. Te voy a decir que la única forma de ser libre de algo es reconocer que lo tenemos. Señor, este pecado que me asedia, que no me deja, líbrame, me quiero despojar de esto, Señor. Pero cuando creemos que somos buenos, no, si yo un día recibí al Señor como Salvador, yo ya no soy más pecador. Te tengo que decir que sí, que somos pecadores. Pablo decía, del cual soy el primero. No somos muy buenos para hablar del pecado por 3 cosas. Se amenaza nuestro ego. No queremos que nos etiqueten de que somos estrechos de mente o de que juzgamos. Aunque el pecado no es bueno en sí, mirar el pecado en nosotros mismos es bueno. Y yo te voy a decir por qué. ¿Qué decía en Juan 10:10? Porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ok? Cuando tú y yo vemos el pecado en nosotros mismos, nos hace ver 3 cosas buenas. Número 1, nos hace correr hacia Jesús. Soy pecadora, Señor, te necesito, Señor, y corre hacia Jesús. En Juan 16:8 dice eso. El pecado nos hace correr hacia Jesús por perdón. Jesús vino a este mundo por los pecadores, por ti y por mí, no por los justos. Ahora una pregunta, si nosotros necesitamos de misericordia todos los días, ¿por qué dejamos a Jesús? ¿No debemos correr donde Él todos los días? Por eso es bueno ver este pecado adentro. Número 1, para que corramos hacia Jesús. Número 2, el ver nuestro pecado nos hace ser humildes. El ver nuestro pecado nos trae humildad, no vergüenza o humillación. Y eso es una reflexión de Jesús en nosotros. Lucas 18, 13 al 14 dice eso. ¿Ustedes saben que entre los 12 discípulos había un recolector de impuestos? Era lo peor, lo más bajo. Y Jesús lo cogió y Jesús lo limpió. Número 2, nos hace ser humildes. Y número 3, ver el pecado en nosotros es el principio del poder y confianza. Cuando tenemos convicción de pecado, esa convicción es dada por el Espíritu Santo. Nadie puede tener convicción de pecado si no es a través del Espíritu Santo. Y eso, ¿qué es lo que es convicción de pecado? Oh, soy pecadora, that's okay. Te desespera, ¿sí o no? Te desespera, en un sentido de desesperación y de que necesitas a Jesús. Y que la confianza no está en nosotros. Yo soy justa, yo soy buena, la confianza está en Jesús. Y en la justificación a través de Jesús. La confianza no está en nuestra reputación delante de los demás. Nuestra confianza está en Jesús. Cuando confesamos nuestros pecados, sabiendo que hemos sido perdonados, vemos algo mejor, a Jesús mismo. Tenemos que despojarnos del peso de nuestro pecado, pero no... ¿Han visto ustedes los niños cuando uno le tira un juguete a otro y la mamá le dice, say I'm sorry? I'm sorry. Eso no es confesar pecado. Tiene que haber, dice que es una tristeza que produce el Espíritu Santo, porque tenemos que odiar el pecado, es mirar lo profundo en nuestro corazón. Cuando David pecó con Betsabé, en el Salmo 51 él dice, contra ti Señor solamente pecado. Y el pecado es personal. Es como una teenager que dice, mis papás no me dieron permiso para ir a ese lugar, pero yo quiero ir. Entonces va, sin permiso. Y dice, no, sí, esto no es personal. No en contra de mis papás, es que yo quería ir. Es personal.
Es personal, porque la ofensa fue directamente en contra de los padres que le dijeron que no lo hiciera. Y eso es lo que tenemos que entender, que el pecado es directamente en contra del Señor. Es personal. Hay algo bien interesante en el pueblo de Israel. El Señor los liberó de la esclavitud de Egipto. Y piensen en esto y le pido al Espíritu Santo que te dé una imagen de tu propia vida. Los sacó de la esclavitud del pueblo de Egipto, pero se iban a enfrentar al desierto y a dificultades en el desierto. El Señor los protegió. Dicen que por 40 años no se le gastaron los zapatos. Les proveyó el maná, el agua de la roca, las codornices, pero no tenían los gajos de Egipto. ¿Y qué hicieron? Se quejaron, se quejaron, se quejaron. ¿Ok? Aquí cuando hablamos del pecado hablamos de nuestras pasiones. Y aunque quejarse es lo más aceptable para el mundo, no es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que el Espíritu Santo nos lleva a esas profundidades de nuestro corazón que por nosotros mismos no podemos ver. La confesión, cuando hablamos del pecado que nos acecha y que nos queremos despojar, no es 2 veces al año, es todos los días. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y tal vez nosotros crecimos, nos enseñaron que tenemos que rezar el Padre Nuestro todos los días. La oración es mucho más que eso. Pero en el Padre Nuestro está cómo debemos orar todos los días. Y dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es algo diario. ¿Ok? Nadie está fuera del alcance de Dios. El Señor perdonó a Moisés, un asesino. A Jacob, un tramposo. A David, un adúltero. Así vemos que entre el pueblo de Dios no hay nadie que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios. Aunque el pecado pese mucho, apuntamos a los beneficios de la confesión. Y Hebreos 10, 12, 14 dice que cuando nos despojamos del peso del pecado y confesamos, somos perdonados y el sacrificio de Jesús es suficiente una vez por todas. Nos quedan los 2 últimos puntos de la primera sesión. ¿Qué hacemos? ¿Aprendimos que somos necesitadas, sí o no? ¿Lo entendemos? Que somos necesitadas, que no es que yo voy a ayudar a mi hermana y le voy a aconsejar porque ella está necesitada. Yo no soy necesitada. ¿Ok? Todos somos necesitados. Le decimos, ayúdame, Señor. Ayúdame. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Pero lo resistimos. ¿Sí o no? No me levante la mano. ¿Cuántas de nosotras hemos enfrentado una situación difícil? Y no hemos orado. Lo tratamos de resolver de nuestra propia manera. O nos ponemos ansiosos, nos preocupamos. ¿Y qué dice Filipenses 4:6? ¿Alguien tiene la Biblia en español? Que me busque Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Cuando pasamos por dificultades, por pruebas, por circunstancias duras, nuestra tendencia es tratar de resolverla en nuestras propias habilidades, en nuestros propios recursos, o ponernos ansiosos y preocuparnos. Y el Señor dice, por nada se preocupen, por nada estén ansiosos. Antes bien, presenten sus peticiones delante del Señor. Y sabes que a nosotros nos encanta ayudar, la mayoría de nosotras, pero no nos gusta pedir ayuda, ni a Dios ni a otro. Oseas 7:14, anótenlo, no lo vamos a leer, dice, no me invocan a mí, sino que se lamentan en sus camas. Qué fácil, ¿verdad? Acostarse en la cama y quejarse y preocuparse en vez de orar. Eso es lo primero. Le tenemos que pedir ayuda al Señor y necesitamos orar. No hay razón para resistir. Tenemos que ir al Señor y pedirle que nos ayude. Tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros. ¿Cómo oramos? En la Escritura hay muchos ejemplos de oración, oración en tiempo de dificultad, oración de confesión, oración para conocer mejor al Señor. Anoten 2 Corintios 4, 17 al 18.
Pablo nos dice aquí que en medio de todas sus dificultades, un hombre que fue azotado, un hombre que estuvo náufrago, un hombre que fue apedreado, sin embargo, estuvo prisionero por años. Pero en medio de todas sus aflicciones, él alivianaba su carga a través de la oración. Eso muchas veces durante tiempos de sufrimiento, el enemigo nos susurra preguntas como, ¿realmente el Señor me ama? ¿Es realmente Dios bueno? Efesios 1:17 y 3:17 nos dice que sí, por eso debemos orar. Les quiero compartir, antes de terminar, nos queda la última parte, que aunque Dios no nos libra del sufrimiento, Él está siempre pendiente, a Él sí le importa. El enemigo quiere que tú y yo creamos que a Él no le importa. En tu libro están escritas todas mis lágrimas. Esto es lo primero que debemos hacer. Ayúdame, Señor. Número 2, dile ayúdame a otras personas. Porque a veces, no, si yo oro, yo le digo al Señor, pero yo no lo voy a contar a nadie. Yo no quiero que nadie sepa cómo me siento. Si queremos ayudarnos unos a otros bien, nos estamos moviendo desde sentirnos necesitados a conocer nuestras más profundas necesidades, a pedirle ayuda al Señor y a pedirle ayuda a otros. Acuérdense que hay voces que nos están molestando. ¿Qué hacemos? Pedimos ayuda a otro y clamamos al Señor que nos ayude en estos tiempos. Está bien decir, no me siento bien. No puedo orar, ni siquiera sé qué orar. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes ayudarme? Cuando hemos experimentado que el orar por otros es un privilegio, otras personas van a sentir lo mismo cuando les pedimos que oren por nosotros. Cuando aprendemos a pedir, podemos pedir ayuda en otras cargas que vamos a tener en nuestra vida. Y listen, reconoce cuando viene la ayuda, porque el Señor nos manda personas. Como esa hermana que el Señor mandó y le habló sin que fue el Espíritu Santo, que le dijo, mándale el cheque hoy, mándale la carta hoy. El Señor mandó la ayuda. ¿Sabes qué? Josué 4, 1 al 17 dice que cuando el pueblo de Israel, anótelo, no lo vamos a leer. Josué 4, 1 al 7. Cuando el pueblo de Israel pasó el mar rojo, ellos construyeron un monumento. ¿Y saben por qué lo construyeron? Porque dijo, para que no se nos olvide que cuando estábamos escapando de Egipto, el Señor abrió el mar y nos hizo pasar en seco. Y en la historia del pueblo de Israel, ahí está eso, construyan un monumento. Cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera que bajaban y subían ángeles, ¿verdad? Le dijo, él hizo algo ahí para que no se lo olvidara, que el Señor le había hablado, que el Señor había hecho un pacto con él esa noche. Tú y yo tenemos que construir monumentos. Y yo te voy a decir cómo se hace eso. Cuando el Señor te responde, tú lo haces público. Porque es fácil decir, hermana, ora por mí. Y la hermana oró por ti y el Señor te responde, pero no lo cuentas. Tenemos que llamar, sabes que el Señor me respondió. Sabes que el Señor abrió una puerta. Sabes que el Señor me dio un trabajo. Sabes que el Señor me sanó. Eso es construir monumentos. Al menos tiene que haber una persona a la cual se lo digamos. ¿Ok? Nuestra gratitud debe ser principalmente por cosas espirituales. Tenemos que dar gracias cuando el Señor nos responde. Cosas eternas, más que temporales. Piensa en tu vida de oración, cuando tú oras en la mañana. Ok, yo oro con mis niños todas las noches. Y empezamos, Señor, gracias por este día. Gracias porque tuvimos desayuno. Gracias, Señor, por el papá, por la mamá, por esto, por el perro. Y esas son cosas temporales, porque aún a las personas que amamos las vamos a perder. Pero somos agradecidos por las cosas eternas. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, que moriste por mí en la cruz. Gracias, Señor, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, que si me muero hoy me voy contigo. Gracias, Señor, que un día voy a estar sana. Sea que me sanes aquí o que me sanes allá. Tenemos que ser agradecidos. Construimos monumentos, les contamos a alguien cuando el Señor nos responde y también damos las gracias. Proclama su fidelidad.
Cualquiera que sea nuestro monumento, queremos que sea público, aunque sea solo un amigo. Los salmistas eran, tú sabes que los salmos no fueron solo escritos por David, los salmistas eran expertos en hacer esto. Ellos ponían su queja al principio, pero cuando el Señor los respondía, lo proclamaban y lo proclamaban al pueblo entero. El Señor les respondía a sus oraciones y lo proclamaban el mismo día. Y si no, miraban hacia atrás. ¿No tienes nada que proclamar el día de hoy? ¿O que decir, mira hacia atrás? Mira hacia atrás su fidelidad, mira hacia atrás su protección, mira hacia atrás su provisión. Tú sabes que cuando yo llegué a este país 17 años atrás, ¿por qué les hablo de la fidelidad? Porque Dios es un Dios fiel y a veces se nos olvida. Cuando yo llegué a este país, mi esposo y yo estuvimos separados como por 7 meses, él se vino primero. Yo me quedé en Chile con Camilo, que tenía un añito. No, ¿tenía un añito, mi amor, o dos? Ok. Solo nos vimos como por 7 meses. Llego acá, que embarazan el primer mes. Como 12 semanas después, nos chocó un carro y perdí mi bebé. Y tuve un miscarriage. Horrible, malísimo. Bien traumático porque yo no hablaba inglés y tuve que irme al hospital y no sabía explicar lo que me estaba pasando. 3 años después vuelvo a quedar embarazada y yo dije, bueno, uno tiene miedo después de que uno tiene un miscarriage y las 12 primeras semanas uno está asustada. Pasé las 12 primeras semanas y yo dije, no, este embarazo va a ser bueno, voy a estar bien. Y quedé embarazada una niña. Cuando fui a la cesárea, me dijeron que la niña estaba muerta. Y cuando fui al hospital a dar a luz, me entregaron a mi bebé muerta. Unos meses después, yo me acuerdo de haber mirado a Camilo. Camilo tenía 9 años y yo dije, ¿será que nos vamos a quedar solo con él? No voy a tener más hijos. Y un día el Señor usó a una esposa pastor para darme una palabra y dijo, por lo que has perdido, el Señor dice, refiriéndose a mi niña, que Él te va a dar doble. Y 3 años más tarde nació Matías. Y yo le dije, sí, Señor, yo tenía miedo, soy honesta, porque cuando tienes un miscarriage y después un stillborn baby, tú tienes miedo. Y dije, Señor, si tú me das un hijo vivo, que es todo lo que yo te pido, va a ser un regalo tuyo. Y por eso lo llamamos Matías, que significa regalo de Dios. 3 años más tarde, volví a quedar embarazada. Y yo ya tenía 3 cesáreas. Y mi doctor me había dicho, tú no puedes tener más cesárea, ya es peligroso. Y quedé embarazada. Yo dije, Señor, ¿por qué quedé embarazada? Yo no estaba supuesta a quedar embarazada. Y el doctor se va a enojar conmigo. Ahora mi doctor es cristiano. Y yo fui a la presencia del Señor y dije, no entiendo. Y el Señor me habló y me dijo, porque yo me acuerdo de tus lágrimas. Yo soy un Dios que se acuerda. Y yo había llorado mucho cuando perdí mis otros 2 bebés. Y cuando nació Zach, lo llamamos Zacarías, que significa Dios se acuerda. Y mi doctor me dijo, Dios sabe por qué pasan las cosas. No te preocupes, vas a ser alto riesgo. Pero ¿saben por qué les cuento esto? Porque Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel y tenemos que proclamar la fidelidad del Señor. Él no me libró de pasar el dolor de perder 2 hijos, pero Él me dio 2 hijos más. So que no se nos olvide que tenemos que proclamar la fidelidad del Señor. Ahora tenemos un descanso de 10 minutos. Y me duele la cabeza. Ya aprendimos que somos necesitados. Ahora vamos con la segunda parte, que es somos necesarios. Voy a leerles un poema. Dice, somos necesarios. Recuerden, tenemos al Espíritu. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Cada vez que vemos Espíritu con mayúsculas, es el Espíritu Santo. Acérquense y salúdense los unos a los otros. Tengan conversaciones significativas. Miren lo bueno, disfruten el uno del otro. Caminen juntos, cuenten historias. Tengan compasión durante la dificultad.
Oren durante las pruebas, estén atentos a las artimañas de Satanás, estén preparados para hablar acerca del pecado, ayuden a sus compañeros pecadores, mantengan la historia a la vista. Gracias, mi amor. Tenemos al Espíritu Santo. Voy a leerles una historia. Este es un hombre hablando. Estaba guardando mis miedos para mí mismo. Mi esposa lo sabía y me había ayudado, pero había decidido no contarle a nadie más. Un día estábamos cenando con un grupo de amigos y uno de ellos me preguntó: ¿cómo estás? En la forma más casual posible le contesté: últimamente he estado experimentando miedos. Nuestros amigos pararon y dejaron toda otra conversación de lado y escucharon mis temores por cerca de media hora y después oraron por mí. ¿Por qué esto fue de tanta ayuda? Buenos ayudadores como estos amigos están presentes, que es algo bueno cuando se levantan todos esos temores. Mi amor, ¿te aprendía la música? ¿Qué es eso? Trueno. ¿Truenos? No sé. ¿O están trabajando? Oh, okay. Por eso decía que eso. Ok. Son los buenos amigos, buenos ayudadores están presentes, Alguien ahí. escuchan, de verdad escuchan. Y yo les voy a decir algo. ¿Alguien tiene un celular por ahí? Dime, te estoy escuchando. No, si sigue, te escucho. Eso no es escuchar, de verdad. Eso es una falta de respeto. Un amigo de verdad te mira a los ojos y te escucha, el celular queda de lado. No caigamos en las cosas que cae este mundo. Escuchan. Los verdaderos amigos, los ayudadores escuchan de verdad. Te sacan de donde estás. Evitan ser maestros impersonales. Nunca minimizan y se acuerdan. Estas son las cualidades de Jesús mismo. Mira, examina la Escritura, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cómo el Señor le dedicaba tiempo a la gente, cómo los escuchaba, cómo se sentaba con ellos. Estas son las habilidades que vamos a considerar. Ahora, no fue realmente lo que hicieron estos amigos por este hombre que alivianó su carga. Los temores se alivianaron después de la conversación, pero fue que estos amigos tenían la sabiduría del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu. Todo cambió cuando Jesús vino. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, dijo: les conviene que yo me vaya, porque entonces va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Ya los profesionales religiosos no eran los únicos. Cada vez que había un problema había que ir a esos profesionales religiosos. Ahora gente común y corriente que tenía el Espíritu Santo podía ayudar. Esta es la razón por la cual consideramos ayudar a otros. Vivimos en la era del Espíritu. Antes de Pentecostés, si alguien estaba necesitado, tenía que ir a los profesionales, a los expertos. Después de Pentecostés nos podemos ayudar los unos a los otros, porque tenemos al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo podemos acercarnos unos a otros y quedarnos maravillados con lo que el Señor puede hacer a través de una persona común y corriente, como tú y como yo. Ahora, tener el Espíritu Santo no significa que a veces vamos a decir cosas que no tenemos que decir, porque no es que estamos poseídos por el Espíritu Santo y Él nos controla completamente. Nosotros también tenemos nuestra voluntad y a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Pero las marcas del Espíritu están en nosotros. Y allí, ¿se saben de memoria el fruto del Espíritu? Amor, gozo, digámoslo juntos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas marcas están en nosotros porque tenemos el Espíritu. Y esas son las marcas que se necesitan para poder ayudar a otros. El Espíritu nos da sabiduría. Es una sabiduría divina. Es una sabiduría que viene de Dios, que no se consigue ni con estudios, ni con libros. Una sabiduría que es mucho más profunda, que está enraizada en la cruz y en la resurrección de Jesús. Es la guianza del Padre a través de Jesucristo
y que nunca pudiéramos descubrir por nosotros mismos. Anoten 1 Corintios 1, 20 al 25. Cuando sentimos que no tenemos ningún valor, podemos hacer 3 cosas: ignorarlo, debatirlo o sucumbir. La sabiduría de este mundo no nos puede llevar más allá de eso. Pero la sabiduría de Dios nos muestra que nuestro valor está en escuchen esto, nuestro valor está en nuestras conexiones. Si estamos conectados con cosas que han sido forzadas sobre nosotros, como el pecado de otros, o cosas que amamos, como nuestro trabajo, nuestros hobbies, o aún las personas que nos aman, estamos basando nuestro valor en eso. Sin embargo, ninguna de ellas son suficientes para hacernos sentir completos, ¿sí o no? Porque ¿qué pasa si tú dices, oye, yo tengo valor porque mi esposo, yo valgo mucho para él, y él me hace sentir que valgo, pero si el día de mañana mi esposo no está, pierdo mi valor? ¿Te das cuenta que si basamos nuestro valor en nuestras conexiones, las cosas que amamos, van a pasar? Pero ninguna de ellas nos hace sentir completo. La sabiduría profunda de Dios, a través del Espíritu Santo, nos revela que porque estamos conectados con Jesús, ahí está nuestro valor. Nuestra conexión con Jesús nos hace sentir completos. Soy hija de un Dios eterno. Fui comprada a precio de sangre. Ahí está mi valor. Esa sabiduría te la da solo el Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es que mientras Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo, esa sabiduría se convierte en parte de nuestra vida. Y esa sabiduría trae verdades de la cruz a los detalles de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, a través del Espíritu Santo, nos lleva a servir a otros. ¿Qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa sabiduría te lleva a servir a otros. Esa sabiduría nos muestra cómo perdonar a otros que han pecado en contra de nosotros. Provoca unión con otros. Nos inspira a hacer algo cuando vemos injusticia. Hay un versículo en Proverbios que dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Si hay una de las razones por la cual trabajo en Pregnancy Resource Center es porque quiero ser una voz por esos niños que aún no han nacido. La sabiduría de Dios nos hace hacer algo y no quedarnos callados. Esa sabiduría nos hace entender el sufrimiento. Así como nuestro rey va, nosotros vamos. Si él no fue librado de las crueldades de este mundo, nosotros tampoco vamos a ser librados. Esta sabiduría nos da seguridad de que somos amados por Dios. Nos amó cuando éramos sus enemigos. Esta es la más grande evidencia de las dudas inevitables que nos atacan acerca de la bondad de Dios. Confiamos en aquel que nos amó y expresamos esa fe de nuestro amor hacia otro. Eso está en Gálatas 5:6. Tenemos el Espíritu, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en personas comunes y corrientes. La primera, ¿tú quieres ser una consejera? Y no me refiero a una consejera titulada. ¿Quieres ser una consejera que puedas aconsejar a otro sabiamente? La primera necesidad, la primera marca que necesitas es el Espíritu Santo. La segunda es ser común y corriente. El Señor ha determinado que personas comunes y corrientes, no profesionales ni expertos, hagan su trabajo. Se cuenta la historia de una mujer que tenía problemas con su niño. Ella necesitaba ayuda. Tenía 3 posibilidades: pedirle ayuda a otras mamás en su grupo pequeño de estudio bíblico, pedirle ayuda al superintendente de la escuela dominical, del Sunday School, que sabe mucho de niños, o pedirle ayuda a un estudioso de la Biblia. Se fue por el estudioso de la Biblia. Después de hablar de 5 minutos con él y de un montón de información de libros que él le dio, se dio cuenta que le hubiera ido mejor si hubiera hablado con una de las mamás de su grupo pequeño que tuviera sabiduría del Señor. Entonces se dan cuenta cómo el Señor usa a personas comunes y corrientes, como tú y yo, que estén llenos del Espíritu Santo.
la sabiduría de Dios es algo que un niño lo puede entender. Sin embargo, a veces la gente más estudiosa y más inteligente puede quedar en un lugar oscuro y no entenderla. Es una manera cuestionable la manera en que Dios tiene de hacer las cosas, porque es totalmente opuesta a lo que el mundo hace. El mundo busca a los expertos, el mundo busca a los que más saben y a los que están más preparados. Mira los 12 discípulos, mira pescadores ahí, recolectores de impuestos, no eran los más educados, no eran los más inteligentes y los que tenían más títulos. ¿Y qué dice el libro de Hechos? Estos que trastornan el mundo. 12 hombres llenos del Espíritu Santo, comunes y corrientes. ¿Saben por qué se asombraba tanto la gente cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y miraban a Pedro, miraban a Juan, a Jacobo? Decían, pero si estos son del vulgo, ¿cómo pueden hacer todo esto? Gente común y corriente, como tú y como yo. ¿Qué estrategia más maravillosa? ¿Se imaginan cuando vemos la línea del tiempo y la historia? Siempre hemos visto abuso de los más poderosos en contra de los que no tienen poder, de los ricos sobre los pobres, opresión, de los más inteligentes en contra de los supuestamente menos inteligentes. Si Dios hubiera elegido eso, imagínate qué sería de nosotros. Hubiera seguido un sistema de maldición en la historia del mundo. Pero ¿qué dice Jesús que eligió? Vamos a 1 Corintios 1, 26 al 27. 1 Corintios 1, 26 al 27. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Nosotros, que no somos nada, que no somos los más inteligentes, que no somos los más capacitados, para que no nos enorgullezcamos. Cuando gente común y corriente hace cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo, Dios es honrado y Él se lleva la gloria. ¿Tú te sientes que eres común y corriente? Yo me siento común y corriente. Tienes el requisito necesario para ayudar a otro y para ser una buena consejera. Tienes al Espíritu Santo y eres común y corriente. Es todo lo que el Señor necesita. Estás calificado por el Espíritu. Acérquense y saluden los unos a los otros. Ya tenemos las calificaciones para ayudar a otros y somos personas comunes y corrientes. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Ustedes han visto la película Peanuts? La de Scooby-Doo. Lucy, que se pone como pone un stand y pone un tarrito y dice ayuda psiquiátrica, 5 centavos. Podemos hacer eso en la iglesia. Poner un stand, consejera, venga, ponga ahí su plata y yo la aconsejo. Probablemente mucha gente no se nos va a acercar, porque a la gente no le gusta pedir ayuda. Pero ¿sabes qué? La gente no se acerca. ¿Qué hizo Jesús? Él se acercó. Y nosotros seguimos su ejemplo. Nosotros nos acercamos a la gente. Dios es siempre el que toma la iniciativa. Cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos y trataron de cubrirse, Dios vino y se empezó a pasear en el jardín del Edén y empezó a buscar a Adán y Eva. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Me escondí porque vi que estaba desnudo. Dios es el que tomó la iniciativa de buscarlo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros nos acercamos como Dios se acercó a nosotros. Y eso es gracia. ¿Sabe lo que es la definición de gracia? Es recibir algo que no merecemos. Yo no merecía que Dios se acercara a mí. De la misma manera yo recibí gracia, yo doy gracia y me acerco a otros. Nos movemos hacia otro. Como el rey se mueve, nosotros nos movemos. Él se mueve hacia las personas, nosotros nos movemos hacia la persona. Tenemos que ir más allá de nuestro círculo de amigos. Y esto va a ser tratar de este tema va a ser un poquito incómodo para nosotros porque nos suena como raro, como awkward. Porque queremos estar siempre con nuestros mismos amigos y con los que nos sentimos cómodos.
Suena como un poquito antinatural acercarse a aquellos que no conocemos o que no nos sentimos cómodos con ellos. ¿Cómo empezamos para acercarnos? Nos saludamos. Nos acercamos saludando. ¿Qué dice 1 Corintios 16:20? Veamos si es bíblico saludarse o no. 1 Corintios 16:20. También bauticé a la familia de... 1 Corintios 16:20. Oh, I'm sorry, 1:16. Ok, 16:20. Os saludan a todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo santo dice un beso santo. En la costumbre, en la cultura judía se daban un beso. No tenemos que estarle dando un beso a todo el mundo. Podemos darle la mano, podemos darle un abrazo, pero hay que saludarse. Nos guste o no nos guste, nos haga sentir incómoda. Yo creo que los latinos somos mejores para saludarnos que los americanos, ¿sí o no? Demasiado. Demasiado, sí. Pero, ¿sabes qué? No entienden. Considerando, sí. Too physical, dicen. Ya, demasiado. Pero vamos a hablar entre mujeres, ¿ok? Esto es consejería entre mujeres. Y eso tenemos que tenerlo claro. Bíblicamente, nosotras como mujeres no estamos supuestas a ayudar a hombres ni a aconsejar a hombres. Esto es entre nosotras, entre mujeres. De acuerdo a la Escritura y de acuerdo a cómo Jesús se acercó a nosotros, acuérdate que la Escritura dice que Él no vino a buscar a los justos. Él no vino a sanar a los que estaban, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo vine a los enfermos, a los pecadores. Si seguimos la línea bíblica, ¿a quiénes son los primeros que tenemos que saludar? A las visitas, a los extranjeros. Nosotros somos extranjeros. Las visitas. ¿Quién más? Estamos hablando del contexto de la iglesia. La visita que volvió a venir a la iglesia. Los menos populares. Empezamos con las visitas. Segundo, la visita que volvió a venir. Tercero, los introvertidos, los menos populares, los marginados, los que están sentados solos, los niños. ¿Sabes qué? Los niños en la Biblia se refiere cuando la Biblia habla de niños en sí, de los que son niños y también de los que son marginados. Porque cuando los discípulos están discutiendo, dice, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? El Señor tomó un niño. Y le dice, el mayor servirá al menor, y el que no es como un niño no entra al reino de los cielos. Son los marginados, los que nadie les da importancia. A esos tenemos que saludarlos. Al final, los buenos amigos quedan para el final. Si es que el tiempo es corto. Nosotros hacemos todo al revés, ¿sí o no? Hermana, ay, qué rico volver a verte, y nos vimos ayer. ¿Es verdad? Estuvimos anoche cenando, pero nos vemos al día siguiente y es la primera que saludamos. Y hay otra sentada por allá sola y nadie la saluda. ¿Sabes qué? Le pido al Señor que nos dé el don a cada una de nosotras de notar a la gente que nadie nota. Porque eso hizo Jesús por nosotros. Nos notó cuando nadie nos notaba. Y necesitamos eso. Porque no debe ser en las iglesias que venga gente y venga por 3 domingos y al final no venga más porque nadie se le acercó y nadie la saludó. Eso no está bien. Una aplicación razonable de la Escritura es saludar a una persona que no conocemos o que no conocemos bien. Cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne. ¿Nos sentimos raros haciéndolo? Claro que nos sentimos raros. Algunos de nosotros somos extrovertidos y podemos hacerlo, otros no, pero debemos saludarnos. La Biblia nos dice, salúdense los unos a los otros. Siguiente punto, tengan conversaciones significativas. Te acercaste y saludaste. ¿Ok? Después lo próximo es tener una conversación. Empiezas con algo simple. Hola, mi nombre es Perla. ¿Cómo te llamas? Oh, mi nombre es Marcela. Después silencio. ¿Qué digo ahora? ¿Dónde eres? ¿Dónde vives? Claro. O buenos días, si ves a alguien que volvió. Buenos días, no creo que nos hayan presentado. ¿Cómo te llamas? A la visita que volvió, ¿sabes qué va a pensar la visita? Oh, me notaron.
primera vez que vienes a la iglesia? A lo mejor dicen, no. ¿Vives por aquí cerca? Sí. Amén, ¿qué podemos hacer? Bueno, solo quería saludarte, pero ya tomaste la iniciativa y rompiste el hielo. ¿Ok? Aunque nos sentamos raras, si te sientes rara, es normal. Hay que seguir haciéndolo. Acuérdate que el éxito en el reino de los cielos se mide de una manera diferente. ¿Ok? Ya pasamos el saludo. ¿Cuál puede ser la conversación inicial? ¿Has estado aquí antes? ¿Has vivido aquí por mucho tiempo? ¿Tienes niños? ¿Eres casada? ¿Qué vas a hacer para la Navidad? Etcétera, etcétera. Ahí ya empezamos con la primera conversación. Después seguimos con los intereses. Y cuando pasamos a hablar de los intereses de la persona, ya vamos a llegar un poquito más allá y vas a conocer más cosas de la persona. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer para este verano? O vamos a ir donde unos parientes de mi esposo. Oh, ¿te gusta ir ahí? Es ok. Oh. So, ya te está revelando algo más. Sí. ¿Te das cuenta? I like it. So, ¿qué hacemos en ese momento? Si nos dicen, es ok, ¿cambiamos el tema? ¿O vamos un poquito más allá para saber lo que hay detrás? Y nos sentamos y le dedicamos unos minutos de nuestro tiempo. Lo que buscamos es llegar al corazón de la persona. ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Por qué está pasando esa persona? Tu mejor amiga te puede esperar o se encuentra en el restaurante más tarde. Pero lo que estás haciendo es lo que hace Jesús. Y eso es importante. A lo mejor esa hermana o esa visita que a lo mejor ni siquiera conoce al Señor todavía, necesita que la escuchen. Preguntas que son más cercanas al corazón. ¿Cómo están tus hijos? No estamos atrás de información. Lo que estamos es detrás de sentimientos, de emociones. No es sacar información y saber la vida de la persona. Es conocer su corazón. Ahora, cuando nos movemos hacia el mundo de otra persona y esa persona nos empieza a dar más, a abrir más su corazón y a contar más cosas, ¿qué es lo próximo que debiéramos hacer? Orar. ¿Podemos orar? ¿Puedo orar por ti? En mis 4 años trabajando como consejera en Pregnancy Resource Center, he aprendido que nunca debo dejar que una paciente se vaya sin antes ofrecerle orar por ella. Y al principio me costaba, de verdad. Y decía, ¿y si no es cristiana? Y yo lo veo, me daba cosa, de verdad. Pero ya me sale natural. Ok, ¿tienes alguna petición de oración? ¿Por qué quieres orar? Y a veces le digo a ella, ¿quieres tú orar? Pero al menos no te vayas sin al menos ofrecerle oración. Si ella te dice, no quiero, es ok, pero lo ofreciste. Hiciste de que en vez de que sea de 2 dimensiones la relación, sea de 3 dimensiones. ¿Te das cuenta, no? No eres solamente tú y ella. Cuando ora, va en un triángulo. Estás dándole lugar al Señor. Escuchamos información, escuchamos lo que es importante para ella y lo guardamos en nuestro corazón. Oramos por ella y de ahí ¿qué? ¿Nos olvidamos? Seguimiento. Y en eso fallamos. Fallamos mucho como cristianos. Nos piden la oración y después se nos olvida. Y debemos hacer seguimiento. He estado pensando en tu hijo y he estado orando por él. ¿Cómo sigue? Está orando por tu relación con tu jefe y porque el Señor te dé sabiduría. ¿El Señor te ha mostrado algo? ¿Cómo va todo? Conocer a otros lo suficientemente como para orar por ellos es ayudar. Y que no se nos olvide hacer el follow-up, el seguimiento. Siguiente punto. Se me olvidó decirles algo. No vamos a hacer preguntas mientras esté la enseñanza. Porque después tienen también que enseñar a Alex, pero si de esto que yo estoy enseñando o después de lo que va a enseñar Alex hay preguntas, por favor anótenlos en los papeles, ¿ok? Miren lo bueno, disfruten el uno del otro. Como regla general no podemos ayudar a nadie si no vemos lo bueno en las personas.
Dios ha determinado que la ayuda funciona cuando se hace en un contexto de amor y respeto. Primera de Corintios 1:4 dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Les quiero decir que si ustedes estudian la iglesia de Corinto, era horrible. Eran egoístas, ignoraban a los más pobres, hacían divisiones entre ellos mismos, eran inmorales, pero mira cómo los saludó Pablo. Pablo veía cosas buenas en ellos. Pablo veía lo bueno. Nosotros desafortunadamente tenemos la tendencia a mirar lo malo en las personas. Y cuando miramos lo malo no queremos ayudar. Respeto y ver lo bueno en las personas. He visto que a pesar de lo duro que estás pasando, no pierdes la esperanza. Vemos lo bueno y se lo decimos. Es capaz de ver lo bueno en nuestros hermanos y afirmarlos en la fe. Es tener los ojos abiertos a lo bueno en las otras personas. Busca lo bueno, aunque veas personas que no le encuentro nada bueno. Aunque no le veas nada, sigue buscando, el Señor te lo va a mostrar. Nota las cualidades de carácter de una persona, la humildad en una persona, la paciencia, el dominio propio, la amabilidad. Eso es parte de la imagen de Dios. Aunque entre medio veas egoísmo, veas orgullo, veas cosas, mira lo bueno en las personas. Por ejemplo, voy a leer el ejemplo de una mujer. Su casa es un desastre y sus amigas saben que siempre llega tarde. Muchos dicen que no se puede contar con ella, que no se puede esperar nada de ella. Pero quienes la conocen mejor y ven lo bueno en ella, saben que cuando se necesita ayuda, ella es la primera en llegar. Y que cuando necesitas que te escuchen, ella está ahí y te escucha de verdad. Te escucha y ora por ti. El amor te hace pasar por alto el desastre de su casa y su vida desorganizada. ¿Te das cuenta? Tenemos que buscar lo bueno en las personas. Nota los dones y los talentos de estas personas. Tú puedes identificar los dones y talentos de tus amistades. Si son buenos en la música, en la enseñanza, en la administración, en la cocina. Había un adolescente que estaba en la iglesia y era un adolescente que no saludaba a nadie ni miraba a nadie. Como con 5 aros acá, aro en la nariz y toda tatuada. Esta adolescente, de unos 14, 15 años, un día vio que un niñito de 2 años estaba saliendo con el grupo de los demás chiquititos para ir hacia el playground, pero él se quedó atrás y no se dieron cuenta los maestros. Y esta adolescente lo tomó de la mano y lo llevó. Y uno de los papás de los niños se dio cuenta y le dijo: muchas gracias por lo que hiciste. Ahora no vaya a ser que todos los demás niños te quieran tener como hermana mayor. A partir de ese día, la muchacha empezó a mirar a los demás y empezó a saludar. ¿Te das cuenta? Que tenemos que buscar lo bueno en las personas. Se nota las preferencias y lo que entusiasma a otras personas. A veces creemos que, él siempre toma Diet Pepsi. Es lo único que toma, siempre toma Diet Pepsi. Pero ¿alguna vez le preguntaste por qué? ¿Por qué tomas Diet Pepsi? Tú sabes que mi hermano se murió cuando tenía 10 años y a él le gustaba tomar Diet Pepsi. Y cada vez que tomo Diet Pepsi me siento cerca de él. Tenemos que conocer a las personas y mirar lo bueno en ellas. Nota la vida espiritual de las personas. Como cuando una amiga te dice, te habla de una predicación, esta es mi predicación favorita, y te la dice en 10 minutos, y tú escuchas, y después te haces la tonta y no dices nada, o le mandas un texto al día siguiente: gracias por compartirme esa predicación. Ahora también es una de mis predicaciones favoritas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Lo siguiente, caminen juntos, cuenten historias. Una vez que has visto las cosas buenas en otra persona, vas a querer caminar al lado de ella. Eso toma tiempo. Este tiempo puede ser minutos antes y después del servicio, en la iglesia, tomándose un café en Panera o en Dunkin' Donuts, en un grupo pequeño. La vida cristiana involucra crecimiento y nuestras relaciones dentro del reino de Dios deben crecer también.
No podemos, si yo conozco a Julie hace 4 años, no podemos seguirnos quedando en el saludo. Esta relación tiene que crecer en los 4 años, porque así funciona el reino de los cielos, nuestras relaciones crecen. Preguntamos cosas importantes. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cómo sigue tu hermana? Esas son historias pequeñas. Contamos historias cortas. ¿Han visto a los niños que a veces uno le gusta que les cuente la misma historia? Cuéntame esa historia de cuando eras chico y estabas en el colegio. Hay una historia que tiene mi esposo, que no lo voy a contar, pero que los niños le han dicho como, cuéntala papi, cuéntala, y se ríen y se ríen. Es parte de nuestra naturaleza. Jesús contaba historias. Jesús contaba parábolas para hacernos entender el reino de los cielos. So, debemos caminar juntos y contar historias. ¿Qué historias? Historias cortas y largas. So, ¿cómo te convertiste en cristiano? ¿Cómo fue que conociste al Señor? Y siéntate y escucha. Y conoce más a esa persona. Regla general. Mientras más conoces a las personas, más las vas a disfrutar y apreciar. Más las vas a amar. Mientras más las ames, más posibilidades tienes de ser invitada en sus vidas durante las pruebas. Disculpen, ¿no hay amor donde hay agua? Necesito una botella de agua. So, hay que caminar juntos y contar historias. Muchas gracias. Vamos a evitar contar historias semejantes. Por ejemplo, ayer me picó una abeja, me dolió tanto. Tú no sabes lo que me pasó a mí. Yo me enfrenté a una colmena entera y me picaron como 10. ¿Sabes lo que hacemos? Y lo hacemos, no nos damos cuenta. Matching stories, no, pero déjame contarte lo mío fue peor. Le estamos diciendo, lo tuyo no fue nada, lo mío es más importante. Evitemos eso, porque ese es el mensaje que estamos dando. Lo hacemos, ¿no? Yo soy la única. Lo hacemos. Más bien sigue la conversación y saca lo que es más importante. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Te pudiste sacar la lanceta? ¿Te duele todavía? Escucha de verdad. Fíjate en sus emociones cuando hay los problemas financieros que están enfrentando, junto con problemas en su matrimonio y un diagnóstico no muy alentador de una condición en su salud. Nada especial se produce en la conversación, hasta que la otra amiga se levanta de su silla y se sienta al lado de ella. Le toma la mano. La otra amiga se pone a llorar. Ella la abraza y después de unos minutos de llorar juntas, ella le pregunta, ¿quieres que oremos? Pasó de estar al frente a estar al lado. Pasó de, yo soy la consejera, yo te aconsejo. Estoy al lado tuyo. Voy a caminar contigo, voy a llorar contigo, voy a orar por ti. Jesús es el Rey de Reyes y está sentado a la diestra del Padre, pero Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y nosotros seguimos su ejemplo. Él caminó con nosotros y entre nosotros y se acercó. Nosotros hacemos lo mismo, caminamos lado a lado con nuestras hermanas, con nuestras amigas, en nuestro grupo de estudio bíblico y en nuestra iglesia, lado a lado. El Señor las bendiga.